Llegó, mira esto. Nos trajo parcha. Oye, de ese color. Mira. La parcha de ese Qué linda, color. ¿eh? Nunca Sí. la había visto de ese color. Sí. Yo por poco le digo, esto es un caimito que se está madurando. Y las ricas que Parece son, un y las caimito. ricas que Los caimitos son son. violetitas, ¿no? Exacto, llegan a violetita. Sí, llegan a violetitas. Wow. Pues eso es básicamente lo que me explica mi mamá. Esta es la parcha en mi patio, pero yo pues no tengo el dedo verde, las manos verdes como dicen. Y mi mamá pues la que ayudó a uno de mis hijos a plantar estas dos parchas, pero al tener dos tipos de parchas diferentes y las abejitas, ¿verdad? Picar, ¿verdad? De los diferentes, se mezcla ese polen y salen de ese color. Mira. Pero saben igual de deliciosas. Y Qué en casa hay rico. tantas y tantas y tantas que les traje uno y tengo la tuya por aquí también. Gracias, mi amor, gracias. Pero qué bendición. Pues nada, estoy aquí para hablarles de algo de dos cositas bien importantes que están pasando. Ya en estos días. Ya comenzamos otro estudio más de sanación posaborto. En la última, hace mes y medio por ahí cuando yo vine, había anunciado un estudio bíblico de sanación posaborto. Y ya ese grupo pasó. Varias de las mujeres que escucharon del servicio aquí fueron a coger sus clases y si las ven ahora, la libertad que sienten de conocer y confiar en la gracia y el perdón y el amor infinito de Dios. Así es. ¿Verdad? Están ready ahora para la batalla. Están ready para salvar vidas, para compartir su testimonio y rescatar a personas que están allí, todas esas mujeres que están en un cautiverio dentro de una iglesia donde se supone que estemos más libres que nunca, porque Cristo ha pagado el precio máximo por nuestra libertad. Están esas mujeres en esos bancos de iglesia, todavía atadas por la mentira de que la sangre de Dios no es suficiente para poder sanar, libertar y perdonar el pecado del aborto. Así que queremos comenzar dejándoles saber que otro estudio acaba de comenzar este sábado. ¿Qué significa eso? Que hay espacio para ti. Wow. Hay espacio para ti. Así que te invito, si has tenido un aborto en tu pasado, escúchame bien, Dios quiere que tú sanes. Dios quiere que tú sepas que Él es más que suficiente y que Él desea perdonarte. Así que es. cuando Él estuvo en esa cruz del Calvario, Él sabía de tu bello nacimiento y Él sabía que ibas a caminar en oscuridad y Él sabía que ibas a cometer un aborto, pero Él tenía un plan para rescatarte a ti, así como rescató a tu hijo cuando murió y lo recibió en sus brazos. Amén. Así que por favor te suplico que me escuches y que llames a mi teléfono personal 787-690-1135, 787-690-1135, porque ya es hora de que recibas lo que ya se te ha dado, que es esa libertad plena y esa paz mental. Amén. Amén. Así que lo próximo, y ese es el teléfono ya sonando, así que por favor sigan llamando. Caballero que me escuchas, que en algún momento pagaste para terminar la vida de tu bebé. Papá que me estás escuchando, que sometiste quizás una novia, a tu esposa, a hacerse ese aborto, te pido que me llames, porque también está comenzando un grupo de apoyo para varones y necesitamos que te levantes. Dios te quiere perdonar y quiere hablar abiertamente con esto que has tratado de enterrar, que has tratado de ocultar para poder continuar y tener paz mental, porque es difícil entender que pagaste por la muerte de tu hijo, pero quiero que sepas que el Hijo de Dios murió para que tú seas libre, porque Dios te desea perdonar. Escúchame bien, Él vino para eso. Para eso fue que Él no vino para santos. Él vino para hacer a los pecadores santos. Así que llama nuevamente 787-690
11:35. ¿Y qué es lo próximo que quiero hablar? Una noticia muy triste. Una noticia muy triste que se dio en Argentina, donde ya legalizaron el aborto. Sí. Algunos de ustedes ya saben, esta joven falleció. Ella se llama María del Valle González López, falleció luego de una interrupción voluntaria del embarazo, básicamente un aborto. Preliminarmente se dice que lo que ocurrió fue que la chica empezó a desangrarse, ¿verdad? Nuevamente, no importa cuán legal el aborto sea en Argentina, en Puerto Rico, en Europa, nadie quiere decirle a las personas que está abortando a su bebé. Me la imagino sola, sintiendo unos síntomas, pero no me puedo quejar porque yo decidí esto. Comenzó a desangrarse y luego esto causó una sepsis, que es una infección en la sangre. Una infección en la sangre, y esta mujer murió a consecuencia del aborto legal. Te pregunto, ¿esta chica es un caso aparte a la que es una líder o fue una líder de aborto, jovencita de 23 años? Ella era una activista. Una muchacha. Una activista de 23 años. Era de las líderes más grandes en ese movimiento. Exacto, ella era líder de la Juventud Radical de la Comuna de La Paz. Exacto. ¿Verdad? Qué bonito suena la Comuna de La Paz, pero el que no recibe paz es ese niño en el vientre. Así que, pero realmente oramos por su familia, que perdió un ser vivo, una mujer bella y preciosa, hecha en la imagen de Cristo, ¿verdad? Qué triste saber que morí porque pagué para terminar con la vida de mi bebé. ¿Tú crees que este precedente traiga a conciencia a muchas chicas, particularmente allí, que a lo mejor el mensaje que ella llevaba era un ambiente seguro, no va a pasar nada, y de repente a ella sí le ocurre? Muchas veces estas cosas ocurren para causar precedentes. Exacto. Si los medios son sinceros y dicen la razón real de por qué murió, puede que se cree en un sector esa conciencia, pero si buscan otras razones de la muerte y no que fue un desangre por aborto, pues van a quedar ciegas las demás. Exacto. Los medios juegan un papel. Y fue por la pastilla misoprostol, la cual la puedes conseguir en cualquier farmacia de la familia aquí en Puerto Rico. Tú la pides y te la dan. Y fue con esta pastilla. Aquí se las venden a las menores de edad sin el consentimiento de mamá y papá. Eso está en periódicos registrados, que en Puerto Rico son un problema grande, ¿verdad? Así que bendito, esta chica murió. Me imagino ese dolor, porque el aborto por pastilla misoprostol, tengo una amiga que pasó por eso. Es lo más horrible que hay, es prácticamente parir en tu casa, es como 10 veces peor que un periodo que tú hayas tenido, es un desangre horrible. Y me la imagino ella sufriendo y morir de una forma tan terrible. Así que oramos por esa familia. ¿Cuánto habrá cambiado la opinión pública en Argentina, si algo, con este evento? Bueno, en Argentina mucha gente es bien provida. Tenemos el problema de que las personas que están en gobierno, ahora mismo la mayoría son liberales, ¿verdad? Y por esa razón se legalizó el aborto, pero el pueblo de Argentina lo ha dejado claro, que el pueblo argentino es pro vida. Pero sabemos que sí, que mientras más legal sea el aborto, por más tiempo, más las mentes se siguen acostumbrando a la idea de la matanza de los más inocentes. Y si tú matas al más inocente y después con la eutanasia matas a primero es el aborto es la mamá mata a su hijo, el papá mata a su hijo. La eutanasia es hijos matan a sus padres. So, si te das cuenta, después de que tu mente queda así permeada, después nos preguntamos por qué hay tiroteos en Estados Unidos en las escuelas, por qué le tienen tan poco valor a la vida. Y verdad, tenemos que orar por nuestro Puerto Rico, por nuestra cultura. Ahora con una buena noticia, que es buena, pero a la misma vez, pues, tenemos que concientizarnos nuevamente. Y esta noticia es que en Puerto Rico cerró otra clínica de aborto. Ay, qué bueno. Qué bien. Así que estamos súper excited. ¿En qué pueblo estaba eso? En Bayamón. Ya nos queda solamente una clínica de 3 cuando yo llegué. Nos queda una sola clínica de aborto.
Así que estamos en Bayamón. En Bayamón, no en Puerto Rico. Quedan 6, yo las llamé esta semana mismo para asegurarme. Sí, y quedan 6. La razón de ese cierre se conoce. Esa es la tristeza. Ajá. El abortista tenía 89 años y se retiró. Entonces, eso sí me da un poquito de tristeza porque es una clínica de aborto en Bayamón, un pueblo con más de 300 iglesias. Y el hombre se retiró porque había COVID, le dio miedo y se dejó de trabajar. Pero nada, se retiró con dinero de sangre derramada, sangre inocente derramada. Y yo quiero literal levantar a la iglesia y decirle a la iglesia de Puerto Rico, vamos a levantarnos. Este mismo sábado en Bayamón oramos frente de una iglesia, inclusive jueves estamos orando también frente a, no de una iglesia, de una clínica de aborto. Este jueves vamos a estar allí este sábado y te necesitamos, iglesia de Bayamón. Ese abortista se retiró porque le dio la gana. Cuando con 300 iglesias pudimos haber cerrado todas las clínicas en nada. ¿Cuántos niños murieron? Hoy mismo en Bayamón van a morir fácilmente unos 10 niños en una clínica de aborto. Fácilmente. Hoy. En el pueblo de Bayamón, oye, la Biblia dice que las puertas del infierno no podrán contra nosotros. ¿Por qué no nos levantamos por la vida? Pastor, que me escuchas, la iglesia, el que está dentro de nosotros, no es mucho más fuerte. No es mucho más fuerte para poder cerrar esa clínica. Mira, quizá no lo empezaste tú, pero ¿por qué no lo terminamos con broche de oro? Iglesia, levántense, vamos a tener servicios de oración frente a esa clínica de aborto todos los días de la semana. Te pido y te suplico, pastores, que me llamen ahora mismo al 787-690-1135, 787-690-1135. Vayan a nuestra página Toda la Vida PR, todalavidapr.com. Por favor, comunícate con nosotros, necesitamos. Oye, Dios es bueno. Hace un weekend atrás, una chica estaba allí lista para abortar a su criatura. Y Dios es tan bueno. Estaban allí los hermanos de Defensores de las Aceras orando y suplicando. Y las mujeres fueron a donde ella y le hablaron. Y ella no quería hablar. Y entró a la clínica de aborto. ¿Sabes qué? 10 minutos después salió de la clínica y le dijo a los que estaban al frente de la clínica de aborto: decidí no hacerlo por ustedes, porque ustedes estaban aquí. Wow. ¿Sabes qué poderoso que esa vida va a estar viva porque alguien se levantó en la brecha? Oye, imagínate si cuando estaba el holocausto y estaban matando judíos y estaban matando personas con necesidades especiales, si tú hubieras sido uno de los que se levantó y dijo: yo no voy a permitir esto, yo no lo voy a permitir, y te levantaste en contra de los nazis. Oye, levántate en contra de la matanza de los más inocentes en el pueblo de Bayamón. Te suplico que te unas a nosotros, porque este año vamos a cerrar esa clínica en el nombre de Jesús. Que no se vaya el 2021 sin que esa clínica cierre sus puertas para hacer a Bayamón libre del aborto en el nombre de Jesús. ¿Te quieres unir? Te pido que te unas. 787-690-1135. Dios es bueno. ¿Se puede decir en qué área más o menos está? Está en Santa Rosa. A la de Santa Rosa, la típica, la que está en la marginal. Desde pequeña he visto yo esa clínica. He estado ahí, ese hombre, o sea, lleva años matando niños. Ese hombre se gana $1 millón anuales por matar niños. $1 millón anuales. Lleva muchísimos años ahí en el mismo lugar, en el mismo edificio. Triste por y va por lo mismo, es un hombre mayor en sus 70. Queremos esperar a que él tenga 90 y que siga matando por 20 años más. Pero vamos a levantarnos y cerremos este año en el nombre de Jesús. Lo podemos hacer, yo lo creo. Claro. Yo creo que esa es la voluntad del Señor, ha sido la voluntad del Señor. Por eso el Señor puso 300 y pico de iglesias en Bayamón. Amén. Para que se levantaran. Vamos a obedecer, hermanos. Yo no pudiera
dormir, hacer otro evento bello, majestuoso para las mujeres, mientras muchas de esas mujeres fueron a esa clínica. ¿Sabes cuántas mujeres has pasado por nuestro estudio posaborto que fueron a esa clínica, que cuando van a orar a las aceras ven ese hombre, se acuerdan de cómo él las trató cuando estaban allí sentadas, acostadas para terminar con la vida de su hijo, y cómo las trató como un número más? Y nosotros aquí simplemente haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, allá ellos. Oye, están matando niños. Están matando. ¿Y quién? Dicen, bueno, pero es que, y quiero dejarle a las personas, hay personas que dicen que son pro vida y dicen, sí, pero en caso de violación sexual. Oye, te voy a decir una cosa. Si tú te enteras hoy que tu nieto realmente fue concebido por una violación que tu hija no te dijo, deberíamos matarlo. Se merece la muerte. La violación sexual es un crimen que tú no lo resuelves con otro crimen. Claro que no. Y eso hace que esa vida valga menos. Oye, es que los papás eran tiradores de drogas y delincuentes, y para hacer otro delincuente oye, escúchame, ¿de dónde vino ese niño? Le quita valor a su vida. Hay vidas muriendo, hay niños siendo despedazados y descuartizados, brazo por brazo, pierna por pierna, cabeza por cabeza. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Está pasando ahora mismo. Ahora mismo está esa clínica por orden de llegada. Y llegan mujeres, y llegan mujeres desesperadas. Y tú que tienes la contestación, que es Cristo, nuestro Cristo vivo, ¿por qué no estás allí al frente? Levántate. Oye, si no estás en Bayamón, no importa. Tengo a mis amigos, ¿verdad?, de Arecibo, que traje la última vez que vine, que vienen de Arecibo, de Manatí, de Vega Alta, Vega Baja, a Bayamón a orar todas las semanas. Ven de donde sea, llenemos esa acera, no solo los sábados, lunes, martes, miércoles. Tú me dices cuando tú puedes ir y nosotros te entrenamos para hacer las cosas en orden, ¿verdad? Para hacer las cosas con amor, para poder darle a esa mamá las herramientas que ella tiene para decir, yo escojo la vida, porque tuvieron la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Dicen Deuteronomio 30, escoge pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Amén. Óyeme, si con esto antes del COVID el ambiente era frío en una clínica de estas, me imagino ahora. Me imagino entra, vamos al procedimiento y va, y no te puedo tener aquí más tiempo. Es terrible, es terrible. Bueno, honestamente, estamos un poquito, especialmente en esa, alarmados porque vemos que están dejando entrar muchas chicas a la misma vez. Yo no creo que ellos recuerda que cuando la gente ya no tiene valor a la vida, si te mueres tú, al bebé, ¿qué importa? O sea, tú les estás es lo mismo con las dulas y ¿verdad? Todas las dulas de Puerto Rico, muchas, no todas, la gran mayoría son pro aborto. Yo no quiero que una mujer pro aborto me asista en mi parto cuando para ti la vida de mi bebé no vale nada, ¿verdad? Por eso estamos comenzando, eso vendrá en otro programa, pero estamos comenzando un curso de dulas pro vida. Pero solo les quiero decir, está allí y nosotros podemos hacer la diferencia. Este año yo lo creo, que cerraremos esa clínica de aborto, yo lo creo. Pero te necesito, iglesia, somos un cuerpo. Yo no lo puedo hacer sola, mis hermanos no lo pueden hacer solos, te necesitamos. ¿Ok? Y antes de cerrar, quiero volver a repetir, si has tenido un aborto en tu pasado, Cristo te está llamando a sanar. Él quiere tener una cita personal contigo y hablar de tu hijo el que no conociste, pero Dios conoció y abrió sus ojos y vio la cara del Salvador Santísimo, aleluya. Él quiere hablar contigo de tu bebé y Él quiere darte paz en el medio de tu sufrimiento. Él quiere liberarte y sanarte para que tú seas un ministro y ministra de Dios que imparta libertad al resto de la iglesia. Así que te invito, 787-690-1135, Toda la Vida PR en Instagram, Facebook, Twitter, todalavida.pr.com. Daisy, los números que tú diste de 10 mínimo al día por clínica, ¿verdad? 10. Quedan 6. Son 60 abortos diarios promedio. Si se van al mínimo. Sin contar hospitales que los proveen,
sin contar todos los médicos privados que tienen todo el derecho de hacerlo y ni reportarlos a ningún sistema de gobierno. Así que muchos más. Exacto, estamos hablando muchos que al año perdemos sobre más de 20,000 niños al año. Impresionante. En una población que nos estamos envejeciendo y que no hay nacimientos nuevos, el aborto nos quita más de 20,000 nuevos ciudadanos que se unan a ser la nueva generación que eche para adelante el país. En esta lista hay pueblos que tienen menos de 20,000 habitantes. Correcto. Estamos hablando de un pueblo entero. Sí. Y te digo, Juan Carlos, correcto. Yo he estado... Hay que verlo. Yo siempre chequeo en el programa a ver si alguien escribió algo, a ver cuáles de las chicas que han abortado decidieron escribirlo en los comentarios cuando veo el live de ustedes. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué no hablamos de las cosas felices? Ay. ¿Por qué no hablamos de los bebés que se salvaron? Por los 10 que van allí, todos los sábados. O sea, dejemos de hablar de los que matan para hablar de los que viven. Pues está bien, hablemos de los que viven, pero no olvidemos a los que matan. Sí, imagínate, o sea, es irrazonable el pensamiento. En secreto. Yo lo que me imagino es atrapados en secreto en el lugar más santo, en el vientre materno. Exactamente. Atrapados en ese secreto y en ese silencio. Viene alguien a hacerle el bullying más grande del mundo. Ajá, ese es el peor bullying. Eso está pasando ahora, y cuando yo me imagino a ese bebé gimiendo dentro del vientre por su vida ahora mismo, debe haber como 3, 4 muriendo a la misma vez. Ajá, así es. No, hermano, nos tenemos que levantar y gracias, Nueva Vida, por ser una voz de vida y por no callarla aunque no sea famoso, a que no sea celebrado hablar de esto. Te doy gracias, le doy gracias a todos ustedes por concientizar y levantar la voz. Claro que sí. Gracias, Daisy, a ti. Amén. Tremenda sección. Sí, hermosa. Así que a orar todo el mundo frente a las clínicas, y como tú bien dijiste, Daisy, si no saben hacerlo, ustedes los adiestran, los orientan cómo hacerlo. Totalmente. Qué bueno. Gracias, Daisy, buen día. A ustedes. Arriba, Puerto Rico.